a la predicación y vamos a hacerlo en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 y 10. Me voy a quitar este saco porque ya me está dando calor. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo encontraba, pueden decir algo. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9 y 10. ¿Sí? Entonces vamos a leer todos juntos. Dice: mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, el 11 dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Entonces, justamente, ¿de qué hablamos el domingo? ¿Examen? No. El domingo de la noche, en la dominical. Estamos hablando de quién es Dios y dijimos que Dios era Jesús. ¿Era qué? Pero eso hacía entender de que Jesús era Jesús era rey. Justamente la cronología, porque era la forma en que identificábamos que venía del linaje de David, que era judío, y por lo tanto era el Mesías, el rey que estaba esperando Israel. Lo dije, pero de pronto se fue con toda la línea de lo que hablamos, porque pues hablamos de varios personajes de la Biblia, pero el fin es ese, reyes. Y terminamos hablando de Apocalipsis 1:5, de que Él nos hizo reyes y sacerdotes, decía Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 5. Pero entonces vamos a entrar en que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Con qué fin? Si leemos aquí, cuando el Señor vino y se presentó ante el pueblo de Israel, lo primero que les dijo fue que iba a traer el reino, o que el reino se había acercado. Eso quiere decir que ya estamos viviendo en la totalidad del reino de Dios. ¿Sí o no? O sea, ¿Dios ya tiene establecido su reino aquí en la tierra? No, falta. Por eso, porque es algo que se ha ido de pronto malinterpretando, porque se escuchan de pronto doctrinas que dicen que ya estamos viviendo el milenio, entonces que el Señor ya no va a venir por la iglesia. Se escuchan. ¿Por qué? Porque el Señor predicaba que ya el reino se había acercado. Pero aquí Pedro nos dice, justamente en el versículo 11: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. O sea, es decir, que mientras sigamos en la tierra, sigamos en este cuerpo, vamos a ser turistas. Estamos de paso, estamos de vacaciones, estamos aquí solamente para ver qué pasa. O sea, es decir, que todavía falta un reinado. Pero aún así el Señor dijo que los hizo reyes y sacerdotes, lo acabamos de leer. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hay algo muy común en la literatura judía. Nosotros decimos 1, 2, 3 y 4. Pero en la literatura judía se tiende a redondear. Por eso uno de los mandatos es: y repetirás, y repetirás, y repetirás. Un ejemplo muy común que vamos a tocar más adelante es el sermón de las bienaventuranzas. Justamente, si uno lee el sermón de las bienaventuranzas, comienza en un lugar, va agarrando
luego llega al centro y luego se abre otra vez. Que uno dice, si uno lo organiza a nuestra cultura, uno pondría cosas que están abajo arriba, cosas que están arriba abajo, y haría una estructura de enseñanza totalmente distinta. Pero para ellos era la forma en que la gente iba a entender. ¿Por qué? Porque yo empezaba a leer y cuando llegaba a la mitad decía, esto va de primero. Entonces, ¿qué hacía el judío? Volvía y leía sabiendo lo que iba de primero. Y pasaba de corrido hasta lo último. Y decía, como ya sé que este es el centro de lo que estoy leyendo, pero está en la mitad, voy a leer entendiendo lo que ya leí. Y vuelvo y leo entendiendo lo del centro, lo del medio, lo del 3/4, lo del final. Esa es la literatura judía. Y eso nos pasa justamente aquí. Cuando leemos 1 de Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Si lo leemos tal cual, pues suena en orden. Pero si vamos a la literatura judía, se leería al contrario. Se leería, ustedes son pueblo adquirido, son linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Como circular. El primero será el primero, el segundo será el último, el tercero será el tercero y el último será el segundo. Aquí así, automáticamente. Y entonces, claro, cuando uno lo leía, entendía el orden, porque ellos ya manejaban su forma de lectura. Pero uno no. Entonces, el versículo que debería decir, mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa y real sacerdocio. Así, tal cual. Entonces, cuando lo agarramos y lo desarmamos, nos damos cuenta de que ese es el orden. Primero, no podemos ser una nación santa si no hemos sido separados. No podemos ser un real sacerdocio si no hemos sido escogidos. Entonces, justamente, bíblicamente, vamos a entrar ahí. Lo primero que es linaje escogido. Y para eso vamos a Génesis 12, el versículo 1, 2 y 3. Hay una promesa para Abraham. Justamente hemos hablado de la fe y de cómo somos hijos de Abraham por cuanto tenemos fe, dice la Biblia. Somos justificados por la fe, como fue Abraham, eso nos hace hijos de Abraham. Como algo que se llama en matemática lógica preposicional. Es decir, si yo levanto el pie, voy a dar un paso, si doy un paso voy a avanzar y si avanzo camino. Algo que es muy de lógica, que se sabe. Eso es, la Biblia trata de manejar esa sintonía de lógica. ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, desde ya el Señor dijo de que por medio de Abraham iba a haber una descendencia, un linaje escogido. Y como hemos leído anteriormente, cuando tenemos fe y creemos que la salvación es por la gracia y creemos y nuestra fe está puesta en Jesús, somos justificados como Abraham. Y no solo eso, Gálatas 3, que es, justamente hemos hablado de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces tengo que tener fe y tengo que mostrar esa fe con mis obras. Abraham tuvo fe. ¿Y cómo mostró su fe? Circuncidándose, obedeciendo. Si nosotros tenemos fe, tenemos que mostrarla con nuestras obras. Gálatas 3, del 26 al 28. ¿Qué dice? Gálatas 3, versículo 26. ¿No? ¿Sí? 26. Gálatas 3, 26. Gálatas está. Eso. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero, o sea, ¿todos son hijos de Dios por la fe?
en Cristo Jesús, uno dice sí, pero el siguiente versículo me pone una condición. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? O sea, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, o todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Entonces, hay veces usamos un versículo y decimos, no, todo el mundo puede ser salvo, solo con creer. Y sí, pero el creer lleva a unas obras que me van a salvar. Y ahí lo está diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, y herederos según la promesa. Eso es importante, ¿por qué? Porque como hablamos de la cronología, de la genealogía del Señor Jesús, es importante saber de dónde venimos o de quién somos para saber hacia dónde vamos. Resulta que había una vez una anciana que estaba en la estufa y ella agarraba la costumbre, o tenía la costumbre de agarrar un pescado, cortarle la cabeza, cortarle la cola y lo ponía a freír, a fritar, a asar en el sartén. La nieta vio eso y dijo, ¿por qué hace eso? Le dijo a la mamá, ¿por qué hace eso? Le dice, yo no sé, pregúntale a la abuela. La abuela fue y le preguntó, le dijo, abuela, ¿por qué le quita la cabeza y le quita la cola para fritar el pescado? Y dijo, yo no sé, pregúntale a su bisabuela. Fue de la bisabuela, abuela, ¿por qué es que mi mamá y mi abuela le quitan la cabeza y la cola para fritar el pescado? Y todas le daban respuestas vagas. No, es que yo creo que es para que se cocine mejor. No, yo creo que es para que se frite de un lado y quede dorado. No, yo creo que es que porque la cabeza hace daño. Hasta que llegó la tatarabuela, que todavía estaba viva, le dijo, abuela, ¿por qué razón le quita la cabeza y la cola al pescado para fritarlo? Le dijo, no, lo que pasa es que yo tenía un sartén pequeño. Entonces, todos seguían la rutina de algo que ni siquiera sabían por qué lo hacía. Entonces, la niña había visto a la mamá que le quitaba en su mente, eso no es normal. Y muchas veces nos criamos con algo en nuestra mente que es normal, pero cuando salimos al mundo o nos estrellamos con la palabra, nos dice, eso no va así. ¿Por qué? Porque la normalidad va hacia el camino ancho y la puerta ancha. Pero lo que es del Señor va por el camino lento y la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque va fuera de lo común, de lo normal. Porque lo normal siempre incita al pecado. Justamente, si usted se sienta a ver internet, redes, lo que sea, no tanto el tren, lo que está de moda, sino entrar un poquito más a lo profundo, usted se da cuenta de que realmente la naturaleza humana cada vez está más dañada. Justamente ayer antes de la noticia de un maestro nacionalizado de acá, colombiano, que es nacionalizado en México. ¿Quiere seguir? Pasó, se sentó y se fue. Maestro nacionalizado colombiano, es colombiano nacionalizado mexicano, profesor de la universidad en Ciudad de México, una universidad importante. Lo agarró la policía, llegó y le pidió dinero, no tenía, no le dio. Entonces, ¿qué hicieron? Lo golpearon y no me acuerdo qué fue lo que le hicieron, al punto, mentira, lo metieron en un calabozo y lo dejaron 3 días sin comer, al punto de que no tomó ni comida ni agua. Después de los 3 días lo sacaron, lo dejaron en el aeropuerto, dando vueltas, duró 10 días. Una fundación lo acogió pensando que era un habitante de la calle, lo restauró y cuando él comió, se alimentó y volvió en sí, se paró y dio una rueda de prensa informando de lo que había pasado. Y uno dice, si los que están para protegernos ese tipo de cosas hacen, lo digo porque ya está público, o sea, hay noticias. Hoy se escuchó todo el día noticias sobre ese tipo de situaciones. Dice, si las personas
que están formadas, capacitadas y trabajan en protegernos, tienen ese tipo de tendencias hacia la maldad, ¿qué se puede esperar del que lo hace por, digamos, por obligación? Porque es lo único que conoce para vivir. Entonces, si no sabemos de dónde venimos o de quién somos, no sabemos para dónde vamos. Y el Señor dice que somos un linaje escogido. Somos un linaje que está hecho separado para Él. Desde Abraham, desde hace más de 4.000, 6.000 años, ya el Señor había trazado un plan para que nosotros estemos aquí hoy. Y apenas vamos en linaje escogido. Y ahí, tal cual como te lo dije, si ustedes hacen parte de un linaje que ya estaba escogido, porque por medio de Abraham iba a ser benditas todas las naciones, ¿qué sigue? Según lo que dije al principio, ¿cuál seguiría? Del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Pueblo adquirido por Dios. Entonces, si somos un linaje que venimos de una línea, y entre esa línea hay multitudes de familias, el Señor ha querido escogernos y separarnos. Entonces es un pueblo que Él adquirió. Algo muy común pasó con Israel. Cuando Él vino a Israel, Él dijo: no los escojo porque ustedes sean lo más bonito, sean lo más grande y sean lo mejor. Los escojo porque ustedes son el pueblo más pequeño, el más débil y el más mal. Por eso los escojo. Y justamente el Señor nos muestra en Éxodo cómo escogió a Israel del resto del pueblo, con la sangre del cordero. ¿Sí se acuerdan de la Pascua? Exactamente. Cuando iba a pasar el ángel de la muerte, mataron todos un cordero y dibujaron en las puertas con sangre, con la sangre del cordero, las pintaron. Y exactamente donde estaba la sangre del cordero, la muerte no entraba. ¿Por qué razón las puertas? Muchos dicen que es que al pintar la parte de arriba, porque la Biblia hablaba de que se pintaba la parte de arriba y las esquinas, pues de cierta manera formaba la cruz, nos dio el Señor. Pero entrando más a profundidad, realmente, cada una de las plagas que sucedieron en Egipto fueron para derrotar cada uno de los dioses en los que ellos creían. Y normalmente, si ustedes se dan cuenta cuando ven algo a Egipto, ven que en las puertas existían jeroglíficos, porque para ellos, al escribir en las puertas, sus jeroglíficos invocaban a los dioses para cuando entraban a la puerta, entraran con la bendición y entraran a otra dimensión y todo ese rollo. Entonces el Señor les dijo: vean, eso no es con jeroglíficos, eso es con la sangre. Y desde ahí separó un pueblo. Entonces todos los primogénitos de Egipto murieron, todos, no se salvó ni uno, ni de la pulga, ni del ratón, ni del gato, ni de la vaca, ni del hijo del faraón. Todos los primogénitos de Egipto se va a caer. No, está pisando el hueco. Estoy en vivo. Bueno, esto se me fue. Los primogénitos se murieron. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Con la sangre del cordero de cada uno mató, separó un pueblo. Y luego dice: pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué me dice 1 Corintios 6, el versículo 20? Primera de Corintios 6, 20 y luego Primera de Corintios 7. Pero vamos en Primera de Corintios 6, 20. ¿Qué dice? Sí, Primera de Corintios 6, 20. Por precio. Uy, o sea que valimos. O sea que si valemos algo. ¿Y qué sigue diciendo? Pues a Dios. O sea que en 1 Corintios 6, 20 Pablo dice que fuimos comprados por precio. Ahí dejémoslo. Todavía no digamos para qué. Porque ahí dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿cierto? Pero ahí fuimos comprados por precio. Listo, por precio. Ahí no me dice que por precio de saga. No me haga spoiler.
Y 1 Corintios 7:23, ¿qué dice? Por precio fuiste comprado, no hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Otra vez, por precio fuisteis comprados. Entonces, fuimos comprados por precio, glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. Fuimos comprados por precio, no nos hagamos esclavos de hombre. 1 Corintios 7:23. Fuimos comprados, no nos hagamos esclavos de hombre, dice el 23. Entonces, fuimos comprados por precio. ¿Cuánto valimos? 1 de Pedro 1, del 18 al 21. Porque ya nos dijimos que tenemos un precio. Todos tuvimos un precio. Y glorificamos a Dios en vuestro cuerpo y espíritu por ese precio. Y no nos hagamos esclavos porque por precio fuimos comprados. Pero ya ahorita Pedro, justamente Pedro, el capítulo anterior de lo que hemos leído, nos dice cuál fue el precio. Dios, vamos a ver qué me invento para aprender a detener el tiempo. 1, 18 al 21. Yo estaba seguro que esta sí se iba a durar 20 minutos. Sí, ¿la tos? La cual recibiste de vuestro... ojo porque los detalles. Fuiste rescatados de vuestra cualquier manera de vivir, la cual aprendiste de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces fuimos rescatados no con cosas corruptibles, porque lo anterior fue como un paréntesis, sino con qué. Ya destinado desde antes, ya destinado el Cordero. Ya el Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra... Amén. Entonces, ¿cuál fue el precio? La sangre preciosa. O sea, no digo la sangre de Cristo. Pedro sí la entendió. La sangre preciosa de Cristo. Entonces, somos de un linaje. Y aparte de ser un linaje, entre ese linaje hay muchos que se han ido. Como el hijo pródigo, que dijo, déme la herencia que yo me voy. Y le dio la herencia y se fue. Pero entre ese linaje hay algunos que fuimos un pueblo adquirido. ¿Y cómo somos adquiridos? Curiosamente valimos un precio, el cual se pagó con la sangre preciosa, pero nosotros somos los que decidimos dejarnos adquirir. Es curioso, pero el Señor no puede pagar algo que no se quiere ir. ¿Me hago entender? Porque hay mucha gente que no quiere aceptar a Cristo. Y por mucho que el Señor haya pagado el precio de la cruz por todos, porque lo pagó por todos, Él no hizo excepción de personas, algunos y otros no. Hay gente que no quiere aceptar ese pago, que quiere seguir siendo esclavo. Por eso justamente leímos antes, porque habéis sido comprados por precios. ¿Cuál es la condición? Glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. Porque fuisteis comprados, no seamos esclavos de hombres. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados. No desaprovechemos este pago, que fue costosísimo. Y entonces, como ya somos un linaje escogido, un pueblo adquirido, ahora que somos, como ya somos un linaje cabe mucha gente. Exacto. Entonces linaje cabe mucha gente, pero el Señor compró a todos, pero algunos quieren tomar ese pago. Y aparte de tomar ese pago, hay algunos que se han separado, o sea, han decidido hacerlo más especial. Entonces somos una nación santa. Poco a poco estamos llegando nosotros. O sea, ustedes no se han apartado de este grupito. Lo que estoy haciendo es haciéndolo más chiquito. Por eso este lugar no está lleno de gente. Por eso no, aquí todo el mundo pasa, ve que hay culto, pero no todo el mundo entra. Porque cada vez el lugar es más pequeño. Y nos quedamos cada vez menos, vean. De los cientos, de los miles, de los millones, cada vez habemos decenas y ya poquito vamos a llegar a las unidades. Entonces, somos una nación santa. Y eso es lo importante. En Levítico 11 y 19
los dos capítulos. No los lean porque son largos y no lo vamos a leer, pero Levítico 11 y Levítico 19 me hace un manual de lo que el Señor quiere en un sacerdote. Y justamente me dice que existía el lugar, el templo, ¿cierto? En el templo estaba el atrio. Pero no quiero llegar hasta allá, pero aprovechen. Ahorita llegamos allá. Por ahora, dejémoslo en situación santa. El Señor ahí en Levítico, antes de entrar a la parte del templo, el Señor me habla de que escogió y separó a una tribu en particular para que hiciera un trato personal con él. ¿Cuál fue esa tribu? La tribu de Leví. Entonces, el Señor, ¿qué les dice? A ustedes, primero, pues no van a dedicarse a trabajar en las cosas del campo, porque ustedes se van a dedicar a cuidar, a conservar y a trabajar las cosas de Dios, específicamente. Entonces, el Señor los separa. Y entre esa separación, no deja que hagan muchas cosas, pero también les cambia todo. Primero, Él les dice, entre ustedes, multiplíquense, para que no se vaya gente hacia otras tribus. Primero. Segundo, ustedes tienen un lavado especial, tienen unos trajes especiales, tienen una vestimenta especial, tienen hasta los calzones, hasta la ropa interior de ustedes es distinta al resto. ¿Por qué? Porque es que el resto va a conocer a Dios, pero ustedes van a tener una interacción cercana con Dios. Entonces, esos eran los levitas, una nación exclusivamente separada para tocar las cosas consagradas a Dios. Entonces ellos tocaban todos los instrumentos, eran los porteros del templo, eran los utileros del templo, eran los bodegueros del templo, eran los que recogían la ofrenda del templo. O sea, todo lo que se refería al templo solo eran ellos, nadie más los podía hacer, porque el que lo hiciera era pecado y podía hasta morir. Ni siquiera que el pueblo lo matara, podía morir directamente por tocar la santidad de Dios de forma impura. Pero el Señor dice que cuando el Señor murió en la cruz, algo se rasgó y fue un velo que nos dio algo de una separación. Pero ya vamos para allá. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 13 y 16? ¿Listo? 1 de Pedro, ahí donde estaban. No nos hemos ido de Pedro. No se vayan de Pedro. 1, capítulo 1, el versículo 13 al 16. Por tanto, amarren los pantalones de vuestro entendimiento. Por tanto, abróchense la chamarra del entendimiento. Por tanto, amárrense las faldas del entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Él venga. Como hijos, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también. Porque escrito está, Levítico 11, Levítico 19. Eso dice ahí, tal cual. Ese es el fin. Sed santo porque yo soy santo. ¿Y qué es la santidad? No voy a entrar a enseñar sobre la santidad, porque se me va 3 miércoles. Pero la santidad, en resumen, ya después de entrar a hablar de eso, es separarse, es apartarse. Es decir, esto se va a usar solo los lunes de 8 a 10, y lo voy a tener ahí. Entonces, él va a estar ahí siempre y solo se va a usar los lunes de 8 a 10. Ahora el Señor nos dice que nos va a usar de 8 a 10, nos va a decir, esto, o sea, nosotros, o sea, ustedes y nosotros y yo, se va a usar solo para las cosas de Dios, para nada más. Por eso Él lo especifica antes de ser santo, ¿qué dice? En el 14, dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque antes no habíamos entendido, antes éramos ignorantes y entonces no éramos santos, no estábamos separados para Dios. Pero como ahora hemos entendido,
vamos a separarnos, sino que vamos a ser obedientes como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no solo cuando ve a la iglesia, no solo cuando ve a la sinagoga, no solo cuando ve al templo, en toda vuestra manera de vivir. Ese es el fin de la santidad. Si ve que el tiempo es enemigo mortal. Entonces, linaje escogido, un camino grande, así de grande. Es un linaje escogido, es un pueblo adquirido, una nación santa, y entre esa nación santa el Señor decidió hacer un real sacerdocio. Y allá hay dos cosas, o bueno, muchas interpretaciones. Primero, reyes y sacerdotes. Segundo, ser un sacerdote del rey, un real sacerdocio, o ser reyes sacerdotales, tal cual. Creo que las tres valen ahí. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes reales, sacerdotes del rey. El domingo hablamos sobre que Él es el rey, el verdadero rey, Jesús es el rey, hijo de David. Somos reyes y sacerdotes porque Él dice que nos va a hacer reyes y sacerdotes. Y somos sacerdotes reales porque presentamos un sacerdocio a la realeza. Entonces, todas esas tres características están juntas. Entonces, al ser reyes, nos hablan de que debemos dirigir, debemos organizar, debemos mostrarnos ante un pueblo. Y lo curioso es que el rey es el que se muestra ante el pueblo, pero el sacerdote es el que intercede ante Dios. O sea, son dos cosas distintas. Y entonces, como hemos leído antes, justamente en la Nación Santa, en los sacerdotes, ellos tenían que ser lavados. Ahora sí entramos. Cuando el Señor Jesús murió, se rasgó el velo y nos dio entrada al lugar santísimo. ¿Qué es este lugar santísimo? Cuando estaba el templo, toda la parte de afuera era lo que se conocía como un atrio, o un portillo, o un patio. Todo el pueblo podía ir ahí. Todo el pueblo se podía sentar ahí, todo el pueblo podía acomodarse ahí. Pero luego había un lugar que se llamaba un lugar santo. Solamente los levitas podían ir. Solo los levitas podían entrar ahí, nadie más. ¿Por qué? Ahí entraban los corderos, los alistaban para el sacrificio, ahí estaban todos los instrumentos, ahí estaban todos. Entonces ahí estaba el animal preparado. Pero una vez al año, por los pecados del pueblo, porque todos los días pecaban, entonces una vez al año se les dijo, ¿sabe qué? Una vez al año va a morir un cordero. Y ese cordero se va a presentar en el lugar santísimo. Pero no pueden entrar todos los levitas. Solamente va a entrar el sumo sacerdote. O sea, entra el pueblo, hay una tribu, el lugar santo. Entre la tribu había un sumo sacerdote, que era como el más, al punto de que era el único que tenía en los bordillos, tenía campanitas. Porque cuando él entraba al lugar santísimo, nadie lo podía ver, solo se podía escuchar. Y a él le amarraban una piola por acá, una cabulla. ¿Por qué? Porque si el pueblo pecaba tanto y el Señor no aceptaba el sacrificio, el sumo sacerdote iba a morir. ¿Y cómo se sabía? Porque se dejaban las campanitas de sonar. De un momento a otro se escuchaba y silencio. Entonces algo pasó, claro, se murió, tocó jalarla. ¿Por qué? Porque la santidad del Señor era extrema. El Señor no mataba a la gente, sino que la santidad de Él es tan pura y limpia que nuestro pecado nos consumiría. Entonces por eso la Biblia es tan insistente que nosotros debemos ser santos para cuando Él venga a recoger su iglesia podamos estar dignos ante Él. Porque si no, no vamos a poder presentarnos delante de Él como Él nos quiere. Si el Señor viniera ya, ¿estamos listos para irnos? Esa es la pregunta del millón. Porque cada día más está más cerca la venida del Señor. Y si el Señor, y aún peor aún, el Señor no viene, se demora. Si nos morimos hoy, cuando el Señor nos levante o cuando Él levante, ¿nos vamos a levantar para irnos con su pueblo o nos vamos a levantar para recibir un juicio? ¿Cómo estamos viviendo la vida? Entonces, cuando entraba al lugar santísimo, era un lugar donde solo Él podía entrar, nadie más.
Pero cuando se rasgó el velo, el Señor les dijo, este lugar santísimo va a llegar a usted. Ya usted no tiene que acercarse porque ustedes no pudieron. Yo digo, ustedes les quedó grande esta vaina. Ustedes les quedó grande entenderlo. Y yo he tratado y he tratado y he tratado. Y con una cosa y la otra y ya no se puede porque ustedes no pueden. Entonces fácil, yo se los voy a entregar. Y eso es justamente lo que el Señor quiere. Lo leímos en Apocalipsis 1:5, ¿no? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Ahí resumimos todo lo que leímos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Entonces, el sacerdote era el que intercedía. Por eso Pablo entendió este punto y decía, yo me desgastaré por ustedes si es necesario, a los corintios, porque los corintios eran una iglesia complicadísima. Si usted lee las iglesias, a todas las cartas algo bonito tenía. Corintio era una carta muy complicada, muy complicada. Los criticaban mucho por todo, porque todo lo que hacían lo hacían en exceso para mostrarse y lo hacían mal. Y cuando lo regañaban, entonces lo dejaban de hacer al punto de que no querían hacer nada. Tanto así que les decía, vea, saquen, o sea, era un pueblo que ni siquiera ofrendaba, que les decía, vea, saquen el primer día del trabajo de la semana para cuando yo vaya, denlo del mes para enviárselo a los misioneros. Porque todos ofrendaban, menos ellos. Entonces, ni siquiera les pidió el 10%, les dijo, saquen un día de la semana, porque ustedes son terribles. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya, voy a recoger eso y sé que no voy a volver a recoger ofrenda de ustedes. Así de terrible era. Y Corintios era un desorden. ¿Por qué hablaba de Corintios? Me fui. Bueno, Pablo lo entendió. Allá voy. Y justamente con este pueblo, con esta iglesia, con esta carta en particular, les decía, ustedes son tan terribles, pero aún así yo quiero morir enseñándole a ustedes. Y es más, si puedo morir por ustedes, por amor a ustedes, porque aunque ustedes no lo crean y los regaño mucho, yo a ustedes los amo mucho, decía. Ese era el papel de un sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes. O sea, nosotros somos un linaje escogido, un pueblo adquirido, una nación santa. O sea, hemos sido separados, santificados, ¿con qué fin? Para ser reyes y sacerdotes. ¿Y sacerdotes para qué? Para anunciar. Ahí está pegado. Ni siquiera hay que buscar mucho. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quién le vamos a anunciar esto? A los que están en la oscuridad, porque la enseñanza es mostrar lo que la luz nos hizo, y no podemos mostrar la luz en donde hay luz. O sea, aquí, como les digo siempre, aquí todos somos santos, aquí todos. A mí me faltan 2 salitas y quedo completo, ya llevo plumitas, una aureola y ya yo puedo levitar acá. Pero cuando yo salgo a la oscuridad, allá es donde yo soy rey y sacerdote, allá es donde soy una nación santa. Allá es donde yo muestro mi fe y mi linaje de Abraham. Porque para eso fuimos llamados, para denunciar esas virtudes afuera. No acá adentro, porque acá adentro pues todos pueden predicar. Y todo el mundo tiene la capacidad de predicar. Yo puedo a Jonathan le hace un salmo y viene y lo explica acá. Y él lo va a explicar. Lo que entendió el Señor le va a dar palabra. Porque aquí todos vamos a aprender, aquí estamos en la luz. Pero nuestra vida afuera, como hijos del Rey, estamos aplicándolo el domingo, es mostrarte dónde somos y cuál es nuestro linaje, cuál es nuestra realeza y cuál es nuestro pueblo, porque nosotros somos un pueblo. La denominación es una cosa, pero la iglesia es una. Y en todo el mundo hay una sola iglesia, no hay iglesias. Y el Señor no va a venir por una denominación, por un nombre, que se va a ir por una iglesia. Entonces, que pentecostal, que asamblea, que apostólica, que Cristo Roca, que Fuente de Vida, por una iglesia que predica la verdad. Entonces, eso es lo que salimos a mostrar. Que asistimos a una denominación, sí, porque queremos escuchar palabra, queremos compartir, queremos formar una familia como sociedad. Pero somos una iglesia. Entonces, ese es el fin de nosotros como hijos del Rey. Y por eso Él les dice, mostremos la luz
porque somos turistas. ¿Se va a entender? Entonces, cuando usted va a un lugar que no hay luz, pues usted enciende la linterna, porque usted no conoce el lugar, no sabe dónde está, y si todo está en oscuridad, usted está alumbrando. Entonces, la gente que está en oscuridad va a decir, hay alguien que no es de acá. Porque aquí todos estamos acostumbrados a vivir en lo oscuro, estamos acostumbrados a la oscuridad, pero alguien está alumbrando. Usted es el extranjero, usted es el distinto. Yo soy el que está haciendo la diferencia. Eso es lo que dice el Señor. Por eso es que leímos toda esta parte. Entonces, voy a terminar, porque como les digo, el tiempo. Salmo 19 dice, ya para cerrar, bueno, el 19 y yo te leo al final, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es que, escuchen, le hablo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero al final dice, no es oída su voz, como la cuenta. El firmamento anuncia la obra de sus manos, no hay lenguaje. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, ni palabras. Eso está diciendo. ¿Cómo hacen para hacer esto? Les queda de tarea. Para que estudien. Cómo el Señor muestra y cómo en la misma creación exalta y trata de mostrar lo que es Dios solamente con hacer lo que les toca hacer. ¿Qué tiene que hacer el sol? Salir en la mañana y alumbrar. ¿Qué tiene que hacer la luna? Salir en la mañana, hacer sus 4 funciones de menguante, creciente, media y llena y vacía, y hacer su función. Y con solo hacer su función, ellos están anunciando las virtudes del Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestra función, ser hijos de rey. Y justamente eso es lo que quería el Señor con el pueblo de Israel. Él los separó, no los separó para que fueran un pueblo exclusivo y solamente ellos. Los separó para que fueran ejemplo a otras naciones y para que otras naciones conocieran al Señor. Ellos no lo entendieron. Exactamente, eso, Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora bien, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi propiedad personal entre los pueblos, a pesar de que toda la tierra es mía, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que eras a los hijos de Israel. Esta promesa era para Israel. Pero el Señor vino y lo rechazaron. El Señor vino y lo crucificaron. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Como ustedes lo quisieron, los que sí necesitan, los enfermos, nosotros, los de allá, ellos lo van a ocupar. Y nosotros estamos disfrutando esta promesa. Entonces, hoy vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor.